Muy buenos días, hermanos y hermanas que nos escuchan online. El día de hoy quiero hablar de un nuevo comienzo. Y de este nuevo comienzo estoy hablando del apóstol Pedro. Fue un hombre que fue discípulo de Jesús, caminó con Jesús por varios años, vio milagros, pero al final terminó negándolo. Y de esto quiero hablar el día de hoy, no solamente porque falló, sino porque hubo un nuevo comienzo para él. Y tal vez es lo que tú estás necesitando en este nuevo año. Estás comenzando, ya avanzó el año, pero necesitamos esta relación con Dios, necesitamos tal vez un nuevo comienzo, tal vez necesitamos dejar las cosas atrás y ver hacia adelante, como decía el apóstol Pablo. Y mira, este mapa que tenemos aquí atrás es un mapa de donde están ciertas ubicaciones importantes en Jerusalén. A la parte superior vemos que ahí está el jardín de Getsemaní, donde atraparon a Jesús. Estaba no muy lejos del templo. Y un poco más para abajo, arriba de mi cabeza, vas a ver lo que era la casa de Caifás. Ahí fue donde llevaron a Jesús y Pedro se fue siguiéndolo. Ahí estaba la casa de Caifás, el sumo sacerdote. Por ahí cerca también estaba el aposento alto. Alguien podría decir, pues yo me voy a ir un poco más lejos de la casa de Caifás para tener el aposento alto, pero ahí fue donde estuvieron ellos. Entonces, vamos a hablar acerca de todo lo que ocurrió en estas fechas. Tal vez tú, igual que Pedro, has dicho, yo jamás haría eso. Eso jamás pasaría por mi mente siquiera, lo pensaría, ¿no? Yo nunca haría esta cosa. Y luego después te das cuenta de que sí lo hiciste. Eh, es difícil entender que podamos hacer ciertas cosas en un determinado momento. Dices, yo jamás haría eso, yo jamás probaría eso. Sin embargo, te ha pasado. Y tal vez podemos decir, pues sí, hice cosas que no debí de haber hecho. Hice una tontería, me equivoqué. Y lo mejor que podemos pensar al respecto es que debería ser algo que ya no debemos de pensar y seguir hacia adelante, hacia un nuevo comienzo. Tal vez son demasiadas cosas en nuestras vidas y por eso es que necesitamos que entender una cosa. Ante los ojos de Dios no somos un accidente. Tú naciste y naciste porque Dios tenía un plan para tu vida. Naciste en el tiempo correcto. Hay personas que les gustaría haber nacido en otra época, tal vez en la época de Jesús o en el futuro o en el pasado, y tal vez no entendemos por qué es que las cosas están sucediendo como pasan el día de hoy, pero necesitamos entender que Dios tiene un plan para nosotros y que su plan es perfecto. Vamos a hablar acerca de Pedro, vamos a analizar este hombre más de cerca. Cuando Jesús vivía aquí en la tierra, Él escogió a 12 para que fueran sus discípulos, pero de esos 12, después todavía eligió a tres, que era un grupo más cercano de esos 12. Y en estos todavía invirtió más tiempo. O sea, Jesús tenía un grupo de seguidores, pero de los dos eran más cercanos a él, a ellos les contaba lo que significaban las parábolas, invertía tiempo con ellos, pero de esos 12 decimos que había tres, que eran los más cercanos, y dentro de ese grupo más cercano se encontraba Pedro. Entonces pasaba más tiempo con él y sabía Jesús que él iba a ser usado por Dios en el futuro, y por eso él dedicó más tiempo con Pedro. Vemos que Pedro se sentía orgulloso de este compromiso que él tenía con Jesús, de que pasaba más tiempo con él. Y un día Jesús le dice a Pedro, fíjate que me van a arrestar y tú me vas a negar, me vas a dar la espalda, vas a huir. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Pedro? Él estaba en el grupo más cercano de Jesús. Dijo, yo nunca te voy a dejar. Yo nunca te voy a traicionar, jamás. ¿Cómo se te ocurre decirme eso? Me ofendes, ni siquiera pensarlo. Y dice, sí, vas a correr. Dijo, no, nos llevan a la cárcel juntos, nos arrestan. ¿Cómo crees? Nunca te voy a dejar.
somos hermanos. ¿Y Jesús qué fue lo que le dijo? Pues antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. Esto lo podemos ver, esa historia en Lucas 22, del 54 al 62 dice, y prendiéndole le llevaron, le condujeron a casa del sumo sacerdote. Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Pedro se sentó entre ellos, pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y dijo, también éste andaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no soy, no lo soy. Como 1 hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo, Pedro saliendo fuera, lloró amargamente. Esta historia es muy conocida de cómo al final de cuentas eh, Pedro sí lo negó. Podríamos decir, me traicionó mi compa. ¿Cómo es posible que me haga esto si yo siempre lo he ayudado, yo siempre he estado con él, yo nunca le fallé y apenas ocupo algo y se da cuenta de cómo es, cómo son las personas? Hay muchas personas que se sentirían heridas por esta reacción en el momento de necesidad. Yo siempre estuve contigo. Podríamos decir, si nos pusiéramos pensando como piensa la gente del mundo, podríamos decir, Pedro, yo te ayudé en tu momento de necesidad, hasta sané a tu suegra, hubo sanidad en tu casa, hubo provisión, pescas milagrosas, y me niegas. O sea, en mi momento de necesidad me abandonas. Los seres humanos somos a veces difíciles por nuestra manera de interpretar el mundo. Jesús no tuvo esta reacción con él, pero Pedro sí la sintió. En el momento que Jesús lo voltea a ver y él se acuerda de lo que le había dicho Jesús y dice que lloró amargamente. La impotencia, la sorpresa, la desesperación, y si vemos un poco antes de esto, antes de que Jesús fuera arrestado, este mismo pasaje, en el versículo 35 dice, y a ellos dijo, cuando se envíe sin bolsa, sin alforja, sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y les dijo, ahora pues el que tiene bolsa, tómela, y también la forja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, fue contado con inicuos, porque el que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, he aquí 2 espadas, y él dijo, basta, con esto nos alcanza. Y fíjate, esta es parte de la sorpresa de Pedro porque él está entendiendo que van a ir por él. Y dice Jesús, vamos a armarnos, ¿sí? En el entendimiento de Pedro va a haber pelea, ¿sí? ¿Y por qué más Jesús les pediría que vendieran sus capas y se armaran, vayan, compren armas? Sí, suena que va a haber bronca, ¿no? Y Pedro está listo y dice, no, pues Señor, nos llevan juntos. Claro que sí. Y mira, hay hermanos que dicen, por las buenas soy bueno, pero no me busquen porque me encuentran. Sí, aún hermanitos, hay gente que es así, que dice esto. Y dice en el 47 del mismo pasaje, mientras él aún hablaba, se presentó una turba. Y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Viendo que los que estaban con él, lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿herimos a espada? Uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta, basta ya, dejad. Y tocando la oreja, le sanó. Fíjate, estamos hablando aquí de que fueron y consiguieron armas, se armaron, pensaban comprar más, pero dijo, ya con estas que hay, basta.
Iban armados. Yo sé que en México hoy en día necesitas un permiso especial para andar armado, pero ellos no necesitaban permisos. Sí, andaban armados. Luego, cuando vienen por ellos, ven la turba, dice, Señor, peleamos, o sea, le entramos. Para eso me pediste que comprar armas, ¿no? Va a haber pleito. Ellos no entendían el plan de Jesús, y mucho menos Pedro. Pedro está listo para la acción, está listo para pelear. Y luego después todavía lo sana al guardia. O sea, imagínate el desconcierto, el descontrol, la poca comprensión de lo que está sucediendo en su entorno. Porque cuando los discípulos ven que Jesús voluntariamente se va con ellos, sin ofrecerles la pelea que ellos pensaban que iba a haber, por eso se habían armado. Y después de ver a Jesús hacer milagros y levantar muertos, dijeron, no, pues no nos van a ganar. Y además tenemos unas armitas aquí con nosotros, podemos con ellos. Pero luego después ven que Jesús se entrega y deben de haber pensado, pues si se va a rendir sin siquiera pelear, pues esa es su decisión, allá él. ¿Y sabes qué? Todos se echaron para atrás. ¿Qué es lo que hacemos, hermano, tú y yo, cuando las cosas no salen como creemos que Dios quiere que salgan? O como hemos entendido que las va a hacer. O como queremos, ya olvídate que hemos entendido como me gustaría que fuera. ¿Qué es lo que hacemos? Sacamos las armas, estamos listos para pelear, estamos listos para atacar, y resulta que Jesús se entrega sin dar la pelea, ¿sí? Voluntariamente y todavía hasta lo sana, ¿sí? Al herido. Pedro no pudo entender cómo es que Jesús iba a entregar tan fácilmente. Mira, cuando él dijo, Señor, nos llevan juntos, él estaba pensando que iba a haber pelea. ¿Sí? Y resulta que no hubo pelea y él se entrega y todavía cree, no, pues Jesús va a hacer algo, o sea, él no se va a entregar nada más así, de seguro tiene un plan y por eso lo comienza a seguir. O sea, los demás dijeron, no, pues si él decidió entregarse, pues allá él. Y si todos se van, el único que va siguiéndolo a la distancia es Pedro, porque ha dicho, no, 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 nos llevan juntos. Entonces lo sigue a la distancia para ver qué es lo que va a hacer Jesús, qué va a pasar con él. Y resulta que lo llevan a la casa de Caifás, este lugar que vemos aquí en el mapa. Era un pequeño palacio, por cierto, donde vivía el sumo sacerdote. Y se queda a la distancia. Y resulta que es una noche fría. Entonces, como le da frío y pues no llevaba mucho abrigo, pues se acerca al fuego, ¿verdad? A calentarse un poco, dice, a lo mejor van a hacer unos bombones, me voy a acercar aquí a ver unas salchichas, vamos a asarlas. Él se acerca para calentarse, pero ¿qué crees? Resulta que lo reconocen, porque se acerca al fuego, ya no está en la oscuridad, al cobijo de la oscuridad, se acerca donde hay luz y una mujer lo reconoce y le dice, ¿tú estabas con él? Y Pedro le diga, ay, mujer, no lo conozco, o sea, ¿qué te pasa? Y se aleja. Y poco después, otra persona le dice, tú estabas con él. Y dice, no, yo no. Dice, como una hora después otra afirmaba diciendo verdaderamente, este estaba con él. ¿Por qué es Galileo? Es una tercera vez. Y Pedro dijo, no, hombre, no sé lo que dices. Y poco después que sale esa palabra de su boca, lo voltea a ver Jesús y en eso canta el gallo. Y sabes que todo el mundo, los planes, los deseos de Pedro se derrumban y dice, ya no sé qué voy a hacer. Yo ya tenía planes con Jesús y estábamos hablando de quién se iba a sentar a su diestra y a su izquierda, los huesos que íbamos a repartir en el reino, en el nuevo reino de Dios, porque todavía no entendían el plan que Dios tenía para ellos. Ellos todavía tenían la idea de un reino terrenal. A pesar de haber caminado con Jesús por años, todavía tienen en mente un mente terrenal. Y fíjate, hay mucha gente el día de hoy, desgraciadamente, que después de caminar 8 años con Jesús siguen pensando solamente en un reino terrenal. Es algo triste, pero aquí le pasó también a Pedro. La misma cosa que había asegurado Pedro que nunca iba a hacer, la acababa de hacer. Acababa de negar a Jesús y 3 veces. Y Jesús lo voltea a ver a la distancia
Y dice que Pedro saliendo afuera lloró amargamente. Muchas personas han juzgado este momento de Pedro, pero la verdad es que Pedro en ese momento necesitaba un nuevo comienzo en su relación con Jesús. Y tal vez tú te encuentras también en una situación donde lo que tú necesitas es un nuevo comienzo en tu relación con Cristo Jesús, a pesar de haber caminado años con Él. Tal vez necesitas un nuevo comienzo. Si hubieras estado tú en los zapatos de Pedro, te darías cuenta que todo tu mundo se acababa de colapsar y parecía que acababas de perder todo lo que era precioso para ti, importante. Una cosa que no sabía Pedro es que después de ser Jesús crucificado, enterrado, sepultado, el tercer día él iba a regresar a la vida. Él en ese momento no había entendido las palabras de Jesús. Cuando Jesús se levantó entre los muertos, él se apareció a sus discípulos y sabes que estaban llenos de gozo. Pero Jesús, después de que él resucitó entre los muertos, ya no se quedó con ellos de la misma manera como lo fue antes. En lugar de eso, se apareció con ellos un par de veces y después desapareció delante de sus ojos. Entonces, algo se había dañado en la relación entre Jesús y Pedro. Un día, Pedro simplemente se le ocurre, ¿por qué no hago las cosas que hacía antes de conocer a Jesús? Tal vez se recordó y dijo, pues aquí vivimos todos con preocupación, con temor. Nadie sabe qué es lo que va a hacer. Si Jesús viene pero desaparece, ¿por qué no me regreso a hacer las cosas que hacía antes? Y le lanza un reto a los discípulos, a otros discípulos, otros 6 discípulos. Le dice, yo me voy a ir a pescar, ¿quién viene conmigo? Como que a veces, cuando no sabemos qué hacer, nos vamos a aquellas cosas que tenemos comodidad, en las cuales nos sentimos seguros. Hay algunas personas que incluso encuentran esta seguridad en la comida. En inglés usan término de foods, esas comidas que te dan tranquilidad, te traen buenas memorias, buenos recuerdos. Y así que Pedro dijo, pues vámonos a algo que a mí me da paz, tranquilidad, y tal vez hasta nos ganemos un varito, ¿sí? Porque no nada más fueron a pescar para ellos, o sea, fueron a pescar para vender. O sea, estamos aquí todos encerrados, no estamos ganando dinero, vamos a hacer business, vamos, Jesús, pues quién sabe qué vaya a pasar, ya no lo vi, lo acabo de negar, voy a encontrar refugio en las cosas que son, que son seguras, donde me siento seguro. Entonces se van a pescar y resulta que Jesús tiene otro encuentro con ellos, pero Pedro dice, me voy a regresar a los viejos tiempos, a los buenos tiempos, donde ya no se acordaba que no eran tan buenos esos tiempos antes de Jesús, pero en su mente pensaba que sí iba a encontrar ese consuelo en las cosas que hacía anteriormente. Le pareció un buen plan, una manera nueva de comenzar haciendo las cosas antiguas. Yo sé que no tiene mucho sentido. El problema con ese plan de Pedro es que ese nuevo comienzo no era con Dios. Decía, vámonos a pescar nuevamente, los que somos pescadores, vámonos. ¿Qué estamos haciendo aquí? Se consiguieron un bote. Ellos ya no habían tenido bote, los habían dejado, así que posiblemente no sabemos si lo compraron, si lo rentaron, pero ellos ya no tenían botes, ya no eran pescadores, ya no habían sido pescadores por años. Entonces tal vez lo rentaron, tal vez se metieron en deudas para irse nuevamente a las cosas que ellos sabían. Dijeron, vamos a dedicarnos a lo que sí sabemos, a lo que sí nos sale. Pero ¿sabes qué? Yo pienso que ya se les había olvidado esas noches largas donde no pescaban nada, que fue cuando conocieron a Jesús. Entonces ellos se fueron a pescar, y eso lo vemos en San Juan 21 del 1 al 14. Dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos dijeron, vámonos nosotros también contigo. Entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús.
Les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro cuando oyó esto, que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traer a los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro, sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tanto, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús, tomó el pan y les dio y asimismo el pescado. Esta es la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Y aquí tenemos nuevamente esa historia, donde están toda la noche intentando pescar, no consiguen nada y tal vez pensando, híjole, yo que renté esta barca. Ya, ¿cómo la voy a pagar? ¿Cómo voy a recuperar mi inversión? ¿Y dónde ya tenían planes de dónde lo iban a vender? O sea, y aparte nos estamos distrayendo. Pero aquí lo importante es ver que estaban tan cerca de la bendición. Estaba solamente del otro lado del bote. Tan cerca de la bendición, pero ignoraron la bendición. ¿Por qué? Tal vez porque su mente no estaba en el lugar correcto. Y tal vez tú y yo podemos estar en la misma situación en donde la bendición está tan cercana y no la perdemos. El pescado estaba al otro lado del bote. Tal vez tienes deseos de que se cumplan la voluntad de Dios para tu vida este año, pero hay que comenzar a creer que este es tu año con Dios. Hay que comenzar a creer que Dios ha hecho cosas grandiosas en el pasado y las puede hacer nuevamente. Y sabes qué, Jesús repite un milagro que hizo precisamente cuando conoció a Pedro. Sí, nuevamente, y por eso lo reconoció y dice que hasta se vistió nuevamente, quién sabe cuánta ropa habrá tenido puesta Pedro, imagino que por lo menos la camisa se la quitó, este, pero ese es un nuevo comienzo para Pedro, y Pedro, sabes que no se espera a que el bote llegue, algunos pueden decir, oye Pedro, ayúdanos, o sea que no ves que son muchos, está pesada, y él se echa a nadar. Dice, los demás que se encarguen del pez, yo nada más quiero estar con Jesús. ¿Sabes por qué? Porque la relación de Pedro con Jesús necesitaba un nuevo comienzo. Por eso es que él se arrojó, él sabía que necesitaba un nuevo comienzo. Cuando llega a la orilla, se da cuenta de que Jesús ya tiene peces. Y fíjate, cosa interesante, cuando ellos están ahí se fueron a pescar. Obviamente, si se van a pescar, sabían que era mucho pescado, no lo iban a comer ellos, llevaban suficiente red. Entonces pensaban venderla a venta, pensaban ir a venderla al mercado. Y después de toda la noche de no pescar nada, se les acerca lo que ellos pensaron era su primer cliente. Y le dice, ¿tienen pescados? Y con vergüenza, pues, no, no tengo. Y han de haber dicho, híjole, yo que hasta pagué la renta de este bote. Y todavía me llega el cliente, o sea, todavía me lo refriegan en la cara. Pero no están entendiendo que Dios tiene un plan. Y tal vez si tú te sientes frustrado o frustrada el día de hoy, hay que recordar así como estos hombres que Dios tiene un plan para ellos. Un nuevo comienzo. Mira, después de la resurrección de Cristo entre los muertos, vemos que Jesús todavía sigue eligiendo la vida de un sirviente, de un siervo, porque Él les invita a sentarse con Él. Él ya había preparado el pez, había llevado panes, estaba cocinando un pez y les invita a comer. Él les sirve a ellos. Nos está mostrando que debemos de ser siervos. Yo sé que todos queremos ser jefes, todos queremos estar encargados, todos queremos tener la autoridad, pero la verdad es que hay que ser como Pedro, que hay que entender que Dios es el que tiene la autoridad. Y cuando ellos se sientan y comienzan a platicar con Jesús, yo me imagino que deben de haber platicado de los viejos tiempos. Y tal vez le había dicho a Jesús, ay, si tú estuvieras ahí, si tú hubieras sido uno de los discípulos de Jesús y hubieras visto todo lo que pasó y que después que resucita de los muertos, tal vez le hubiera dicho, ay, Señor, es que yo no entendí tu plan.
Yo no entendí, tal vez de los buenos tiempos que caminaron juntos. Ellos no nos dice la Biblia qué tanto platicaron, pero sí nos habla de una conversación que tuvo Jesús con Pedro. Y tal vez te recordarías de las 3 veces que Pedro negó a Jesús y que tal vez él necesitaba una conversación privada. Y yo pienso que fue una conversación privada porque si vemos la frase que está diciendo Jesús en el versículo 15, esto es del Evangelio según San Juan, capítulo 21. Dice en el 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Pedro, Simón, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Yo imagino que los demás no estaban ahí a un lado, si no me hubiera sentido mal, que me están diciendo, ¿me amas más que estos? No, Señor, yo te amo más. Ahí otra vez la pelea entre ellos, ¿no? ¿Quién ama más a Jesús? Entonces yo pienso que esa conversación la tuvieron en privado. Y yo veo algo importante en las preguntas que le hace Jesús, porque en 3 ocasiones le pregunta si lo ama, cosa curiosa, 3 veces lo negó. Por eso era importante que le preguntara 3 veces también, porque era parte de la restauración de relación con Dios, era parte de un nuevo comienzo. Hay que ver las cosas más allá de lo que pueden ver nuestros propios ojos. Y ¿sabes qué? Hay muchas personas que pueden decir, ¿por qué Jesús le preguntó, ¿me amas más que estos? Bueno, eso también puede ser para ti, para mí. Jesús puede decir, ¿me amas más que tu carrera? ¿Me amas más que tus sueños? ¿Me amas más que el dinero? ¿Me amas más que el poder? ¿Me hablan más que una posición? Y Jesús le hace estas preguntas a Pedro y después de que cada vez Pedro le contesta que sí lo ama, fíjate, Jesús le dice, apacienta mis corderos. Esos son, los corderos son los jovencitos de las ovejas, los corderitos. Ten cuidado de los pequeños. Y después le vuelve a preguntar y con otra vez le dice que sí lo ama, le dice, pastorea mis ovejas. Mira, lo que estamos sabiendo aquí es que es un nuevo comienzo. Le está dando una nueva función en el cuerpo de Cristo. Él comienza a entender que lo que viene es más importante que lo que pasó. Él ya tuvo un arrepentimiento y Jesús ya lo había perdonado. Pero ahora necesitaba un nuevo comienzo en su relación, un nuevo ministerio, una nueva manera de hacer las cosas con Cristo Jesús. Y vemos a este hombre transformado a tal manera que él es el que da el primer sermón una vez que reciben el Espíritu Santo. Y hay 3,000 añadidos a la iglesia. Ese es el resultado de un nuevo comienzo con Jesús. Mi hermano, hermana, si tú has tenido la necesidad de un nuevo comienzo, es el momento de acercarse a Jesús y decirle, Señor, sí te amo. Señor, sí te amo. Y yo voy a hacer las cosas que tú me dices. Si Él te dice, apacienta mis corderos, apaciéntalos. Si Él te dice, apacienta mis ovejas, apacienta las ovejas, porque Él tiene un nuevo comienzo para ti el día de hoy. Y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor Jesús, yo te doy las gracias por todas tus bendiciones en mi vida, Señor. Yo sé que tú tienes nuevas cosas para mí por delante y yo las acepto, Señor. Yo no me voy a regresar a las cosas del pasado, Señor. Voy a hacer cosas nuevas contigo, Señor, porque tú tienes planes especiales y yo sé, Señor, que haciendo tu voluntad, yo veré tu gloria, Señor, aquí en la tierra, Señor, y en el cielo. Gracias, Señor, por ese plan que tú tienes para mi vida, Señor, por ese nuevo comienzo, Señor, por la restauración de todo lo que tú tienes para mí. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hermano, hermana, comparte este video, dale like y nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga.